Lo despedimos. Oye, el último programa, cero más. No. El primero que se abrió del año. Ya dijo, yo el 5 Sí. de diciembre Dijo, me las pico. yo Que me no voy. se vaya, que no se vaya. Último micro del año de El Vivero de El Elber. primero que se fue. El primero. Que dijo, yo hasta acá llegué, yo me Descanso. voy. Che, no, merecidísimo el descanso para Elber, a quien le agradecemos muchísimo por habernos acompañado un año más con tantos temas lindos y cómo fue creciendo Elber también en sus micros, Sí. ¿no? Porque le anexó micrófono, le anexaba paisajes, cuando él podía o viajaba o iba a algún lado, se tomaba unos minutos en ese descanso, en ese viaje de placer que hacía, para ponerse en una planta o de fondo con una planta que no tenemos acostumbradas a conocer, y él nos contaba de qué se trataba. Y tantas cosas que nos enseñó para mantener el jardín. Todo el año, todo. en Así cada que, estación, la verdad que lo hace muy bien, con toda su paciencia, para que ustedes puedan, obviamente, aprender, en el jardín, en la huerta, en algún lugar. Así que gracias, te mandamos un beso enorme, Elber. ¿Y qué nos presenta para hoy en el último micro? Gracias a Gustavo por las ediciones y también. a Gustavo, que editó todo el año también los micros, tanto de Elber como de Beto, ¿no? Así que muchas gracias a Gustavo. Che, la importancia de las plantas para el ser humano. Bueno. Se va con eso, entre otras cosas que habla Elber en este último programa del Vivero de Elber. Buen día Argentina, buen día mi querida Córdoba, desde el noreste de nuestra provincia, desde la ciudad de Brickman. Hoy vamos a hablar nuevamente de plantas y vamos a hablar sobre la importancia que tienen las plantas todas para el bienestar de las personas. Hace poco tiempo tuvimos la posibilidad, invitados por el grupo EUGE, de poder intercambiar opiniones sobre la influencia de las plantas en el ser humano. Y decíamos, todos aquellos servicios ecosistémicos que nos brindan las plantas desde el inicio mismo del ser humano. El ser humano convivió con la naturaleza, por eso nos alegra tanto y nos aviva nuestro espíritu cuando estamos en contacto con lo verde. Porque el ser humano desde sus inicios vivió con la naturaleza y vivió de las plantas y de los animales que habitaban y habitan sobre nuestro querido planeta, sobre nuestro único hogar. Por eso es que hoy se habla mucho de la biofilia, es decir, la relación del ser humano de amor hacia la naturaleza. Y esto se vio reflejado en la reunión que tuvimos en EUGE, cómo las plantas han tenido un impacto muy grande, no solamente dando alimento, cobijo, sino también en la cultura. Llegó el momento en que intercambiábamos opiniones y cómo muchas personas comentaban cómo sus abuelos, sus abuelas utilizaban los frutos de nuestras especies nativas para hacer diversos alimentos y cómo también se utilizaban esos frutos para alimentos del ser humano. Hay en este tipo de relación entre las personas y el ámbito natural, por supuesto, hay elementos encontrados. Por supuesto que el uso del suelo ha cambiado mucho, tanto sea en la parte de producción agropecuaria como en el ámbito urbano. Ese cambio en el uso del suelo ha sido muchas veces en detrimento de la naturaleza, en detrimento de nuestra flora nativa. Nosotros nos referimos siempre a los árboles, que son aquellos ejemplares más grandes y que más se ven. No obstante, y en el encuentro con el grupo EUGE lo pudimos ver notoriamente, cómo la observación del lugar que habitamos y el reconocer, por ejemplo, plantas trepadoras hermosísimas con su floración, con su desarrollo y con los efectos que causa en el ambiente también son importantes. Y otro aspecto también que decíamos y aunábamos criterios allí en el grupo EUGE, como lo interesante de empezar a reconocer nuestras especies herbáceas, es decir, aquellas que en sus tallos
no tienen leño, son hierbas que crecen generalmente en la primavera y que cubren todo el suelo, porque el suelo es un elemento vivo que debemos preservar. Y ahí también combinamos ideas y decíamos qué interesante que es preservar todas aquellas zonas, por ejemplo en la zona urbana, de espacios verdes, inclusive los espacios verdes que están en nuestras veredas, porque son elementos que nos sirven para mantener vivo el suelo, porque donde hay plantas con un sistema radicular que penetra el suelo, lo hace más poroso, lo hace más aireado, donde también pueden crecer otras hierbas que tapizan el espacio verde, también desarrollan allí microorganismos que hacen que el suelo no se deteriore. Y en el ámbito agropecuario, todo lo que tiene que ver con la reforestación y especialmente la reforestación con nativas, también es importante tener en cuenta de hacer, por ejemplo, senderos biológicos, en donde utilicemos especies nativas para así ir remediando el impacto que se ha tenido con el tema de la producción en el ambiente natural. Son formas de ir trabajando con el tiempo, pero que surgen cada vez que tenemos estos encuentros. Y es tan interesante escuchar, por ejemplo, productores apícolas donde ven que sus colmenas en determinados lugares donde hay muchas especies nativas realmente tiene una producción muy interesante y una producción de miel también especial, lo que la hace o lo que la identifica del lugar de origen. Así que bueno, queríamos hoy en nuestro último programa de este ciclo 2024 agradecer y hacer esta síntesis de lo que hemos podido vivir en este momento con el grupo EUGE. Agradecerles a ustedes que nos acompañan, que nos ven, agradecerles a la cooperativa que nos permite tener estos espacios desde el año 2021, agradecerle a Germán por la invitación, agradecer a Ivana y a todos los que integran los equipos de la producción y la edición de los programas. Muchas veces se los complicamos, es cierto. Así que le pedimos disculpas y gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia de vernos todos los años. Y bueno, veremos si está la posibilidad el año que viene de hacer un nuevo año en el que dedicamos a hablar sobre plantas. Gracias a todos como siempre, porque esto es un esfuerzo y un trabajo de mucha gente. Muchas gracias como siempre y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chau. Gracias. Hasta la próxima, Hilbert. Bueno, te queremos. Gracias por el aguante todo este tiempo, por este 2024 hermoso. Y bueno, Gustavo que estuvo editando, que él dice que a veces se lo complicamos. Para nada. Enorme tarea. Ustedes no son expertos en televisión. Los que conocemos somos nosotros y bueno, nos adaptamos a la gente que